cuando la noche se vuelve una pesadilla y no puedes huir. Abres los ojos en plena madrugada, algo se siente extraño. Tu mente está despierta, pero tu cuerpo no responde. Intentas mover los dedos, girar la cabeza, levantar un brazo, pero es inútil. Sientes una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera sobre ti, aplastándote contra la cama. Intentas respirar hondo, pero cada bocanada de aire es pesada, difícil, como si una fuerza desconocida te impidiera moverte. Y entonces, lo notas. No estás solo. En la habitación hay algo más. No lo ves con claridad, pero puedes sentirlo. Una sombra, una figura borrosa en la penumbra. Está allí, inmóvil, mirándote. Un escalofrío te recorre la espalda. Quieres gritar, pero tu boca no obedece. Tu corazón late con fuerza. Esto no es un sueño. Es real. Y en ese momento, cuando la desesperación alcanza su punto máximo, la sombra se acerca. ¿Lo has vivido alguna vez? Si es así, debes saber que no eres el único. Miles de personas alrededor del mundo han experimentado lo mismo. Algunos dicen que es solo un fenómeno del cerebro, otros, que hay seres en la oscuridad, esperando el momento en el que estamos más vulnerables. Hoy, en Eco de los Secretos, exploraremos la verdad detrás de este fenómeno aterrador. ¿Realmente es solo un fallo del cerebro, o algo más acecha en la noche? Prepárate, porque después de escuchar esto, tal vez no quieras volver a dormir. La sensación aterradora de despertar en medio de la noche sin poder mover un solo músculo ha sido experimentada por millones de personas alrededor del mundo. Este fenómeno, conocido popularmente como parálisis del sueño, ocurre cuando nuestra mente despierta, pero nuestro cuerpo permanece dormido, incapaz de responder. Quienes lo han vivido describen episodios aterradores en los que sienten claramente la presencia de algo más en la habitación, algo oscuro, amenazante e inexplicable. A lo largo de los siglos, distintas culturas han interpretado este fenómeno como algo mucho más profundo que una simple parálisis temporal. Desde antiguos relatos hasta testimonios modernos, las historias coinciden sorprendentemente en ciertos detalles perturbadores. Figuras oscuras acechando en las esquinas, siluetas sombrías observando en silencio, e incluso entidades extrañas posándose sobre el pecho de las víctimas, impidiendo su respiración. Pero, ¿por qué personas de épocas y culturas tan distintas coinciden en estos detalles? Una encuesta realizada en 2021 reveló que al menos el 40% de la población mundial ha sufrido parálisis del sueño al menos una vez en su vida. Lo más perturbador es que una gran mayoría describe la presencia de un visitante no deseado, una entidad desconocida que parece alimentarse del miedo de quien la experimenta. En Europa medieval, estos episodios eran atribuidos a demonios nocturnos conocidos como íncubos o súcubos, seres que atacaban a sus víctimas mientras dormían, robándoles su energía vital. Hoy, las interpretaciones científicas hablan de alteraciones en el sueño REM y alucinaciones hipnagógicas, sin embargo, para quienes lo han vivido, la explicación científica resulta insuficiente. Porque, ¿cómo explicar que personas separadas por miles de kilómetros, con historias y culturas tan diferentes, hayan tenido encuentros prácticamente idénticos con estas entidades oscuras? Algunos casos incluso trascienden lo común. Víctimas reportan no solo haber visto a estas presencias, sino haber sentido claramente cómo tocaban sus cuerpos, susurraban palabras incomprensibles al oído, e incluso se manifestaban físicamente en el entorno, moviendo objetos o dejando marcas visibles. ¿Cómo es posible que miles de personas alrededor del mundo describan la misma figura sombría, la misma sensación de opresión en el pecho y el mismo terror paralizante, sin haberse comunicado entre sí? Veamos las pruebas. 1. Registros históricos y coincidencias inquietantes. Los primeros relatos de experiencias similares a la parálisis del sueño datan de la antigüedad. En los escritos de las primeras civilizaciones, encontramos descripciones de seres oscuros que atacaban a las personas mientras dormían. En la mitología mesopotámica, existía un demonio llamado Lilu, que acechaba a los durmientes, drenando su energía vital. En la Edad Media, se hablaba de los íncubos y súcubos, entidades demoníacas que se posaban sobre el pecho de sus víctimas, dejándolas sin aire ni movimiento. En la tradición escandinava, el mare, un espíritu maligno,
se sentaba sobre los cuerpos de los durmientes, causando pesadillas aterradoras. De hecho, la palabra Nightmare en inglés proviene de esta entidad. En el Caribe y América Latina, se habla de la subida del muerto, una presencia pesada que oprime a la persona, impidiéndole respirar o moverse. Distintos nombres, pero el mismo fenómeno. ¿Es posible que estas entidades sean el mismo ser apareciendo en diferentes culturas bajo distintos nombres? 2. Testimonios actuales, encuentros con la sombra. Uno de los testimonios más impactantes es el de Henry Fuseli, un pintor del siglo XVIII, quien después de sufrir episodios repetidos de parálisis del sueño, decidió plasmar su experiencia en un cuadro. Su obra más famosa, La pesadilla, muestra a una figura oscura sentada sobre el pecho de una mujer dormida, con un rostro demoníaco acechando en las sombras. ¿Cómo es posible que alguien de esa época haya representado con tanta precisión lo que hoy en día relatan miles de personas que sufren parálisis del sueño? La parálisis del sueño ha intrigado a científicos, psicólogos y expertos en lo paranormal durante siglos. Mientras que algunos aseguran que es simplemente un fenómeno cerebral, otros creen que podría tratarse de algo mucho más siniestro. La explicación científica, un error del cerebro. Para la ciencia, la parálisis del sueño es un trastorno benigno causado por un fallo en la transición entre las fases del sueño y la vigilia. Durante el sueño REM, el cerebro bloquea los músculos del cuerpo para evitar que reaccionemos físicamente a lo que soñamos. Esto es completamente normal. Sin embargo, en la parálisis del sueño, despertamos antes de que el cuerpo recupere el control. Esto provoca inmovilidad total aunque estemos conscientes. Sensación de opresión en el pecho, causada por la respiración superficial del sueño. Alucinaciones auditivas y visuales, debido a la mezcla entre sueño y vigilia. Pero aquí es donde las cosas se ponen extrañas. Si se trata solo de un fallo del cerebro, ¿por qué tantas personas ven exactamente la misma figura oscura? La teoría de la conciencia colectiva. Carl Jung, el famoso psicoanalista, propuso que todos los humanos compartimos un inconsciente colectivo, una red de símbolos y experiencias comunes que atraviesan generaciones. Según esta teoría, cuando experimentamos la parálisis del sueño, nuestro cerebro accede a estos patrones universales de miedo. Esto explicaría por qué diferentes civilizaciones describen entidades similares. Muchas personas sienten exactamente la misma presencia. El miedo se manifiesta de formas que otros han experimentado antes. Pero esta hipótesis tiene un problema: si todo se basa en la memoria y la cultura, ¿por qué incluso personas que nunca han oído hablar de la parálisis del sueño describen a la misma figura sombría? ¿Seres interdimensionales? Una teoría aún más extrema sugiere que los seres de sombra que aparecen en la parálisis del sueño podrían ser entidades interdimensionales que existen más allá de nuestro campo de percepción. Algunos creen que estas entidades se alimentan del miedo humano, y que la parálisis del sueño es el momento perfecto para atacarnos, cuando estamos más vulnerables. Existen testimonios aterradores de personas que aseguran que, después de sufrir episodios de parálisis del sueño, han encontrado marcas físicas en sus cuerpos, como rasguños o moretones inexplicables. Tal vez todo esto tenga una explicación lógica. Tal vez la parálisis del sueño sea solo un fallo del cerebro, un simple error en la transición del sueño a la vigilia. Pero entonces, si todo es solo una alucinación, ¿por qué algunos despiertan con marcas en el cuerpo? Hay preguntas que la ciencia aún no puede responder. Y hasta que lo haga, el misterio seguirá ahí, esperando en la penumbra, al borde de nuestro subconsciente, en ese momento de la noche en el que estamos más vulnerables. Ahora dime, ¿alguna vez has despertado sin poder moverte? Si es así, ¿estás completamente seguro de que estabas solo? Déjanos tu experiencia en los comentarios y dime qué crees que es realmente la parálisis del sueño. Si te gustan los misterios que desafían la lógica, suscríbete a Eco de los Secretos y activa la campana de notificaciones. Porque recuerda, la noche es un lugar donde la mente descansa. Pero hay algo en la oscuridad que nunca duerme.